Ciencia no es una ideología. Toda ciencia, lo saben ustedes, como científicos, como grandes científicos en el área de la medicina, que las ciencias son universales. Es decir, no hubo una anatomía y hoy hay una nueva anatomía. No hay una histología para los de la Universidad en Morelia y hay otra histología para los de la Universidad de Chicago. Es una ciencia universal. Es universal en tiempo, no hay nada de que antes la histología era tal, ahora es tal. La histología sigue siendo la histología como ciencia. Vamos a ver ahorita los conocimientos. ¿Qué es importante de toda ciencia? Tiene una metodología de estudio. Eso nos vamos a dedicar a estos dos primeros temas. Apuntalar bien cuál es el método de estudio de la ética. Finalmente de la ética. ¿Cuál es el sistema? Fíjense qué interesante. Yo no soy buena para la filosofía, yo no soy filósofo. Sí me he tenido que meter a estudiar filosofía porque tiene que ver con una ciencia pluridisciplinar que es la bioética. Y lo que tenga que hacer de filosofía se los voy a aterrizar mucho, porque yo sé que a los médicos nos cuesta trabajar. Nosotros estamos acostumbrados a las ciencias naturales, que son tangibles, que son materiales. La filosofía es muy abstracta, entonces a uno le cuesta. Entonces hay ramas de la filosofía que hoy por hoy ni siquiera alcanzo a entender bien qué estudio, pero entiendo perfectamente que la filosofía es una ciencia. Y el relativismo ético está tratando de hacer pomada a la filosofía, y hay algunos libros de biología que consideran ya que la filosofía ni siquiera es ciencia, porque no es una ciencia material, pero es una ciencia filosófica. Pero también la filosofía tiene un método de estudio. Pero para que sea más fácil, vámonos a lo que conocemos. ¿Cuál es el método de estudio en las ciencias naturales? El método científico. ¿Cuál es el primer paso del método científico? ¿La qué? ¿La observación de qué cosa? De un fenómeno que soñaron o que es real. Que es real, perfecto. Perdón que me vaya a esa pecata, pero van a ver lo que ha hecho el relativismo científico, ¿sí? Entonces, el método científico parte de la realidad, de la observación de la realidad. Nadie plantea una hipótesis porque diga, ay, pues es que anoche soñé, entonces pues esta es mi hipótesis, ¿no? Ahora me imaginé, pues esta va a ser mi hipótesis. Sino el método científico parte de la realidad. Plantea una hipótesis, hace el experimento, los resultados y las conclusiones. Y en la conclusión puedo afirmar esa hipótesis, puedo descartarla, puedo elevar la teoría o puedo llegar a una ley. ¿Sí? Entonces, fíjense, la metodología de estudio me permite llegar a verdades objetivas. ¿Hay en medicina verdades objetivas o no? Sí. Ahora, siguiente pregunta. La mayor parte de las verdades en medicina y en las ciencias naturales ¿son mutables o inmutables? ¿Cuáles son las verdades que ya casi prácticamente son inmutables? Las que llegamos a la conclusión de que son ¿qué? Ley, ¿no? Las leyes, cuando llegamos acá a la conclusión, después de aplicar el método científico de que algo es ley, estas sí son verdades prácticamente inmutables. Pero son muy poquitas las que tenemos en medicina. Hay unas muy importantes en mi especialidad de genética, que son las leyes de Mendel. Mendel enunció algo en unos dibujos, los encontraron de manera póstuma, y qué ha pasado cuando llegaron y dieron el concepto de genes. Pues nada más cambiaron lo de caracteres a genes, y el contenido de la ley se mantuvo. Y hoy que tenemos el genoma humano, pues la gente se quita el sombrero y dice que razón tenía Mendel, ahí regando unos chícharos sin ningún intercambio científico, ¿no? ¿A qué conclusión llegó? Pero fuera de las leyes, las teorías y las hipótesis podrían cambiar. Entonces no es verdad. Bueno, es verdad objetiva con el conocimiento que tenemos en este momento. ¿Y cómo cambiamos esa verdad? ¿Por votación? No.
por un riguroso método científico. Por ejemplo, otro ejemplo en el área de la genética. Cuando yo estudié genética, a ustedes ya no les tocó, a ustedes ya les tocó a los nuevos. Sabíamos o pensábamos que había 100,000 genes, porque no teníamos manera de mapear, secuenciar ni estudiar directamente los genes. Lo extrapolábamos y entonces lo más que teníamos, imagínense la era arcaica de los 80, todo lo que ha avanzado la genética, pues teníamos el concepto del modelo de la doble hélice, cuántos nucleótidos había por vuelta y cuántos nucleótidos había, y de ahí 3 bases por cada triplete, y entonces el cálculo salía que había 100,000. Hoy, gracias a qué rigor científico, sabemos cuántos genes hay. A ver, ustedes son los que están estudiando ahorita, los que tienen el conocimiento aquí. ¿Cuántos genes hay en el proyecto Genoma Humano? Ya les soplé uno. El proyecto Genoma Humano es este proyecto para estudiar toda la parte de los genes, ¿no? ¿Cuál ha sido la conclusión? ¿Cuántos genes hay? Después bajaron a 30,000, después bajaron a 27,000. Y la cuestión es porque hay muchos segmentos de DNA, ¿no?, que propiamente no traen escrito algo porque forma un gen, sino son más bien reguladores o secuencias repetidas que no sabemos bien para eso, ¿verdad? Ahorita aproximadamente está el cálculo en 22,000, pero no ha sido porque dijeron, a ver, son muchos 100,000. ¿Quién vota que sean menos para que tengamos que estudiar menos? Pues entonces ya son tantos, pues sería ridículo, ¿no? Entonces ahí les estoy dando un ejemplo de un conocimiento que ha sido mutable, pero era verdadero y objetivo cuando la única manera que teníamos de entenderlo eran las vueltas del DNA. Y hoy todavía no tenemos totalmente confirmado, porque pues nos falta el 1% más o menos de genes a mapear, ¿verdad?, para ya tener y decir, ahora sí, seguro el cálculo exacto es este, ¿no? Y entonces que también sabemos mucho, que hay mucha combinación de segmentos de síntesis proteica que hace que haya una riqueza de proteínas mayor de los genes que probablemente hay, ¿no? Entonces ahí les pongo un ejemplo. Pero entonces, ¿cómo? Es muy importante que los médicos, para el método científico, partimos de la realidad y de ahí podemos enunciar una ley. Los conocimientos, aunque sean mutables, son objetivos y podemos llegar a verdades objetivas. En la filosofía es al revés que en la medicina. La mayoría de los conocimientos son inmutables y son inmutables desde hace muchísimos años. Si tú llegas y para defender alguna cuestión médica dices, no, cuando Aristóteles dijo, te dicen, oye, pues como que actualízate en la literatura, revisa más o menos del 2000 para acá que había. En cambio, cuando estudias filosofía, te hablan de Aristóteles, te hablan de Boecio, te hablan de... Porque la mayor parte de los conocimientos son inmutables ya y se conocen desde hace mucho tiempo. Y es la gran diferencia. No, lo que yo quiero que quede claro aquí es un conocimiento cambia por aplicación muy rigurosa del método científico. Entonces, ¿y qué otra cosa? Fíjense lo que ha pasado en el relativismo ético. Hemos pretendido cambiar esto. Hoy se imponen leyes, incluso positivas, de derecho, y de ahí nos piden al médico que adaptemos la realidad. Ya no solamente desecho las cuestiones médicas, sino legales. Fíjense, el matrimonio primero fue una realidad y después entró la ley del derecho a defender. Primero vieron que se metía un nómada y una nómada a una cuevita y que después tenían unos hijitos y dijeron, pues esa realidad que se llama matrimonio la va a defender la ley. El matrimonio tiene que tener una defensa porque una razón de ser del matrimonio es la educación y el cuidado de la torre. Y hoy que han hecho al revés y dicen, bueno, pues ahora hay una ley de que por qué tiene que ser varón y mujer, tienen que ser 2 varones, 2 mujeres, ahora está una fuerte discusión en la Suprema Corte, ¿verdad? Y entonces ahora pues adapta la realidad. Por eso siempre pasa en paquete la ley del matrimonio homosexual. Las personas homosexuales me merecen todo mi respeto y que sigan buscando su bien personal.
Y tiene que pasar en paquete la ley del matrimonio con ¿cuál otra ley? La adopción, claro. Porque la realidad biológica que ustedes conocen también como yo es que la unión, incluso física, anatómica y fisiológica entre dos personas del mismo sexo, siempre va a ser estéril y no hay vuelta de hoja. No. Entonces, para que se pueda formar una familia, pues tiene que pasar un paquete. Pero les voy a poner un ejemplo que nos meten en camisa dura los médicos. Yo no sé si ustedes saben de esta ley que se llama el transgénero. ¿No? Transgénero es una palabra científica o ideológica. Ideológica. ¿Cuál es el término científico para lo que cultural e ideológicamente se llama transgénero? ¿Cuál es la palabra científica si me voy a un terreno muy científico? ¿Cuál es la palabra de los tratados médicos? Transexualidad. Transexualidad. Ese desde los términos. La palabra médica es transexualidad. Y está en los tratados de psiquiatría, ¿no? La palabra transgénero es una palabra ideológica. Entonces, en el DF ya pasaron la ley de transgénero. Fíjense las broncas que meten a nosotros. La transexualidad está en los libros de psiquiatría. ¿En qué área? Las evasiones, trastornos de la personalidad y evasión de la realidad. Perfecto. Ahí está clasificado. Vámonos muy científicamente, porque para ser ética hay que ser muy científico en todas las partes. Y entonces, fíjense lo que hicieron. Mejor no pongo un ejemplo con ustedes que ya se les va a quedar. Vamos a poner con mi marido. Un día mi marido se levanta y me dice: saluda a Batman, alias Bruno. ¿Quién sabe qué le pasó? No está en ayunas, se toma su medicina, quién sabe. Entonces ya lo saludo y me dice: acompaña a Batman, vamos a buscar un baticoche. Y entonces me hace acompañarlo a todas las agencias de coches. En todas pide que quiere ver los modelos de baticoches. Y de todas sale defraudado y dice: me siento discriminado. En la Nissan no tuvieron baticoches. Ya llegamos hasta la Ferrari y a la Lamborghini y no hay baticoches. Y dice: bueno, esta casa no parece una digna baticueva. No hay ni siquiera un batitubo para bajar al baticoche. Vamos con un arquitecto a que nos haga la reforma, la reestructuración de la casa. Entonces visitamos arquitectos y no tienen modelos de baticuevas. Entonces ahora sí verdaderamente se siente muy bien. Y finalmente me hace recorrer Liverpool y High Life, Zara, ¿no? Buscando una baticapa. Encuentro una batica. Ahora sí ya se siente totalmente discriminado. Y entonces dice: me voy a unir a otros Batmans que se sienten igualmente discriminados que yo, ¿verdad? Y vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia. Y de ahí nos vamos a ir a la internacional. Así es el debate de los temas de la vida, ¿no? Y entonces se llega a la conclusión de que es discriminatorio y que necesitamos, ¿sí?, por ley, contemplar a los Batmans y adaptar la realidad para que vivan como Batmans. Y entonces, pues la Nissan ya tiene modelos de baticoches, hay modelos de baticuevas, y por supuesto, de manera muy responsable, hacemos baticapas. Entonces le pedimos a un ingeniero biomédico que calcule, de acuerdo al peso del usuario de la baticapa, un motorcito para que cuando se lance el tercer piso planee, caiga solito. Porque pues sí somos muy responsables. Si ustedes fueran médicos, ese es el tratamiento que merece alguien que está evadido de la realidad y piensa que es Batman. Ustedes harían lo contrario. Ustedes dirían: necesitamos hacer todo por ubicar este cuate en la realidad. Porque si seguimos así, el día de mañana, por más que esté diseñado el baticoche, pues va a estar difícil que caiga al agua y sea un batisubmarino y entonces rápidamente tenga oxígeno y no le pase nada. ¿Qué tal que el día de mañana jala la colcha negra y se aventa del tercer piso pensando que es su baticapa? Pues va a caer, ¿no? Sí. Y todavía para más, le piden al Estado que reforme las actas de nacimiento. Entonces ya va y deja de ser Juan Pancho Pistola para ser Bruno Díaz y tener un acta de nacimiento conforme
a su realidad de base. Es esto que entendemos perfecto con el Batman. Es lo que hicieron con la ley de transgénero. Entonces, en el Distrito Federal, vale la pena que la consulten, ya hay una ley de transgénero, nos costó muchísimo trabajo el cabildeo en este tema, ya estaba negociado por no sé qué otra ley de la energía, no sé qué. Entonces, lo que más logramos fue que cuando menos no fuera pagadas todas las operaciones y toda la cuestión médica por nuestros impuestos. Pero hoy, en el Distrito Federal, alguien va, se hace toda la cuestión médica, va y le rompen su acta de nacimiento y le hacen una nueva acta de nacimiento, ¿verdad? Estamos motivando la evasión de la realidad, que finalmente no es el bien de la persona, ¿sí? Si es respetar y ensalzar su libertad, es decir, si él quiere, pues, ¿por qué no? Pero si nos vamos al área médica, pues no es buscar el bien de la persona. Entonces hemos hecho un desastre cuando ya las decisiones no las tomamos de manera científica, volteamos el método científico y entonces imponemos una ley y de ahí pedimos que se adapte a la realidad. Entonces, en la cuestión de transgénero, en esa adaptación pues tiene un papel importante el médico, que el médico va a hacer toda la cuestión hormonal, la cuestión quirúrgica. Tendrá después otro papel, el registro civil, que va a ser la nueva acta de nacimiento, ¿sí? Entonces, método de estudio tal cual debe de ser. Verdades, las verdades muy intolerantes, ¿sí? Cuando algo es verdad, es intolerante. Cuando algo no sabemos bien cómo es probable que no hemos llegado a la verdad, ¿no? Todavía la tenemos en estudio, pero cuando algo ya es verdad, ¿sí? Aquí, por supuesto, puede haber fundamentos. Entonces, muchas veces en los debates de bioética o de temas de ética de la vida, es muy fácil desarmar a un contrincante si está en el área del relativismo, porque si te dedicas a pedirle fundamentos, no desarmas. Y ellos defienden por casuística o circunstancialidad, que es como se hace la parte del relativismo ético. Y aquí lo que hay que manejar, que lo vamos a manejar en estas sesiones, es un clima de respeto, no de tolerancia. ¿Qué diferencia hay entre el respeto y la tolerancia? La tolerancia es sí a lo que se dice, probablemente no a la persona. Y el respeto es al revés. Se respeta a la persona por quien es, independientemente de lo que diga sea una barbaridad. Pero se puede ser crítico ante lo que alguien dice. Y para eso, pues uno tiene que fundamentar muy bien, pero siempre en un clima de respeto. A mí siempre me gusta ustedear en los debates. Es una manera de respeto a la persona. Yo le puedo decir a alguien, oiga doctor, me parece muy interesante lo que usted nos acaba de plantear, de esto y esto, y esto generalmente retomo los puntos positivos, los puntos muy bien fundamentados. Pero doctor, en este tema quisiera que usted me sustentara un poco en qué basa esto que está usted diciendo en este tema, ¿no? Los fundamentos son muy importantes en los aspectos científicos. Y el relativismo ético no tiene fundamentos, es de corazonada, de sentimiento. Yo les digo, las decisiones de la ética médica y la bioética son de la razón, no son del corazón. Por corazón, quizás haría otra cosa. Cuando te persiguen ahí en los debates, doctores, ¿qué tal? Que se le van a morir los dos pacientes, la mamá y el niño, no sé. Pues, sentimentalmente, pues, es horrible que sean dos en vez de uno. Pero vamos a ver ahorita de si hay problema ético o no. ¿Sí? Entonces, la ética no es del corazón, no es del sentimiento, es de la razón y tiene una metodología para estudiarse, que probablemente ustedes la conocen y la vamos a repasar. Entonces, ahora, ya ponernos de acuerdo en esto, vamos a ver y a repasar cuál es la metodología de la ética. Es decir, ¿qué necesito ante un dilema ético para racionalmente resolver? La que sigue. Primera distinción: los actos que estudia la ética son los actos humanos. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la diferencia entre uno y otro? Ya sé que esto lo han visto muchísimo, nada más estamos poniendo en su lugar para meternos a los grandes temas de la clonación, la ciencia, la belleza, porque si no, pues iba a llegar a dar una imposición, una receta, ¿no? Por los hago razonar. Bueno, las personas podemos hacer dos actos: los del hombre, que son los que compartimos con la biología, son los que están determinados biológicamente, son involuntarios. Respirar es un acto del hombre, sucede, ¿no? Y podemos hacer, y por eso somos libres, porque
somos libres, podemos hacer actos que se llaman humanos, es decir, donde interviene la voluntad. Probablemente no sean intencionados, pero son voluntarios y por lo tanto son actos humanos. ¿El quehacer científico es un acto humano o es un acto del hombre? El quehacer científico. Un acto humano, el quehacer médico. ¿Sí? Es decir, todo acto humano y todo acto médico puede enjuiciarse en la ética. Una primera trampa del relativismo ético es no enjuiciar los actos. Hago aquí dos anotaciones. Uno, la ética enjuicia actos, nunca personas. Si ustedes plantean algún caso aquí, planteámoslo en anonimato, porque nunca vamos a juzgar a una persona, vamos a juzgar actos. Y todo acto humano puede ser enjuiciado por la ética. Por ejemplo, es interesante, pero cuando empezó la clonación, pues algunos científicos decían, a ver qué les parece, a los científicos solo nos corresponde hacer clonaciones. Que la sociedad decida si está bien o está mal. El que hace clonaciones, el hacer clonaciones, es un acto humano y es enjuiciable por la ética. No tenemos que esperar a que alguien más lo enjuicie. Muchas veces una cobardía científica es que el médico diga, yo solo hago lo que mi paciente me dice. Entonces, ¿introducir una legra es un acto humano o es un acto del hombre? Humano. Es decir, yo no voy caminando y una legra se introduce ahí en un útero rastro. Es un acto voluntario. Por lo tanto, es enjuiciable en la ética. Y si tú dices, yo hago lo que mi paciente me dice, tú ya hiciste un acto libre y ¿qué decidiste? Someter tu decisión a lo que alguien más te ordena. Y tú eres el esclavo de que decides de acuerdo a lo que otros deciden. Eso es típico del relativismo. Hay veces que hay ciertas costumbres médicas, entonces, bueno, ¿y por qué actúas así? Porque simplemente entras así en este hospital. Pues resulta que tú ya, ¿no? Entonces, los actos humanos, o sea, todo el quehacer médico es enjuiciable por la ética. Entonces, una trampa es decir, yo hago lo que mi paciente me dice, otra trampa es decir, que otros decidan, yo no hago ni bien ni mal, yo simplemente obedezco. No, pues tú ya tomaste una decisión ahí, si hiciste un acto humano. A ver, rápidamente aquí, ¿comer es acto humano o es acto del hombre? Es de los dos. El proceso digestivo es acto del hombre. Salgan los jugos gástricos, se mueve el intestino, todo eso, todo el proceso digestivo es un acto del hombre. No es enjuiciable por la ética, no está ni bien ni mal, no es enjuiciable por la ética. Pero decidir qué como, cuánto como, a quién me como, ese sí es acto humano. ¿Sí? Es decir, comer tiene una parte de acto del hombre y una parte de acto humano. De hecho, eso es lo que humaniza el comer. Fíjense, los animales no hay actos del perro y actos perrunos, solo hay actos del perro, por eso no hay ética del perro, la ética solamente es humana, por eso en un sentido de libertad ética, pues solamente los seres humanos somos libres. El perro come pues, respondiendo a un instinto. Por cierto, ¿los instintos son actos del hombre o actos humanos? Es interesante la que sigue. Los instintos en sí son actos del hombre. ¿No? Me da hambre. Me dan ganas de acostarme con fulanita o fulanita. Es un instinto sexual. Una necesidad sexual que suelen tocar así los hombres. Efectivamente. Hay un instinto del hambre como hay un instinto sexual que sucede. Pero yo no soy nada más instinto del hambre. Precisamente soy libre porque tengo dos facultades superiores inmateriales que me permiten ser libre, que son la inteligencia y la voluntad. Son facultades inmateriales, a través del cerebro pienso, pero la inteligencia o el pensamiento no es material. Nadie ha hecho un corte de cerebro y dice tiene 3 gramos de juicios, 5 gramos de conocimientos, y a través del cerebro pienso,
pensamiento, juicio son inmateriales, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, entonces la inteligencia me permite conocer el bien y la verdad. Y la voluntad me permite dirigirme hacia allá. ¿Qué puedo hacer ante el instinto del hambre? Fíjense, tengo el instinto, ahorita ya que acabe se me borra el pizarrón. Tengo un instinto, tengo una facultad superior. ¿Qué puedo hacer ante el instinto del hambre? Lo puedo sublimar, es decir, el instinto es siento hambre. La facultad superior es consiento o no comer, ¿no? Quien está en una huelga de hambre, ¿siente hambre o no siente hambre? Sí, siente hambre, eso es biológicamente determinado, pero no consiente comer, y entonces la pasa 4 días, 10 días sin comer, en aras de un bien superior que es protestar contra hambre. ¿Sí? Entonces, manejó su instinto para sublimar. Un manejo de una dieta. Pues quiero estar huesiforme para las vacaciones de verano, ¿no? Y después de estas otras vacaciones estoy mal. Entonces, pues me pongo una dieta rigurosa. Cuando está una dieta es cuando más hambre te da. Pero tú controlas ese instinto en aras de un bien superior, ¿eh? Huesiforme para tanto, ¿no? Entonces, controlas ese instinto. Pero fíjense cómo también a través de este control uno puede degradar un instinto del hambre. ¿Quién me da un ejemplo de cuando se degrada el instinto del hambre? Al controlarlo acá arriba. La obesidad exógena, ¿no? Ya no tengo hambre, pero le sigo empacando. Y acabo. Más yo les diría, ¿hay obesidad en el reino animal? Sí. ¿En cuáles animales? El oso no es obeso. El oso pesa lo que un oso debe de pesar por determinación de especie. Y pesa más antes de invernar y pesa menos después. El oso no es obeso. El oso está en su peso de oso. Tiene peso de oso. Pero ¿cuáles animales sí son obesos? Mi gato, mi perro, ¿no? Fíjense lo que hemos hecho. Mi gato o mi perro ya ni siquiera es nada más carnívoro. El mío le encanta la ensalada con queso roquefort. No come carne cruda, tiene que ser pechuguita bien desgrasada 3/4, ¿no? Y si se porta muy bien, le doy butter cookies y le encanta. Entonces dices, bueno, a ver, por instinto es carnívoro, se come la carne como sea. Pues fíjense, cuando hominizamos a los animales, empiezan a tener cosas como la obesidad, ¿sí? Entonces, ahí hay un ejemplo de una degradación del instinto. Otra sería lo que es la anorexia, ¿no? Todo un trastorno atrás, pero efectivamente las personas con anorexia, ¿no? Aquí quiero un ejemplo para que cuando usemos el lenguaje, cuando hablemos de los casos, hablemos con el lenguaje que debe de ser, ¿sí? Que tiene que ver con esto de los actos humanos y los actos del hombre. ¿Cómo puedo llegar a ser cadáver? Algunos dicen, bueno, es cuando estás muerto. ¿Cómo puedo llegar a estar muerto? Nada más sigo describiendo y ya no tengo vida, que ya no tengo datos, signos vitales, ¿no? Pero ¿cómo puedo llegar a ser cadáver? La mayor parte de sus pacientes, ¿cómo van a llegar a ser cadáveres? Esperemos que sea así, la mayoría. Porque tengan voluntad. Cuando no tengan voluntad, no, pues una descripción ya no tiene voluntad. Pero ¿cómo van a llegar? ¿Cómo algunos de sus pacientes van a llegar a ser cadáveres? Por alguna enfermedad, ¿qué les pasa? Ya no tienen actividades, entonces tienen una enfermedad y hasta que los lleva ya no tienen actividades vitales, que es la destrucción de ser cadáver. Pero ¿cómo van a llegar la mayoría de sus pacientes por una enfermedad? Van a llegar a ser cadáveres. ¿Qué les va a suceder?
falla orgánica, es una descripción de la falla orgánica, que es morirse. La mayor parte de aquellos a los que ustedes hagan un certificado de función se murieron. Esperemos que sea la mayoría, porque si llegan por la otra vía probablemente se van a meter en una bronca legal. Además, una cuestión ética. ¿Cómo puede llegar a ser alguien cadáver? Y en principio no es a lo que nos dedicamos los médicos. Se puede suicidar, o lo puedo, entonces, por matar o matarse, alguien puede llegar a ser cadáver. No hay ninguna otra manera de llegar a ser cadáver. Alguien llega a ser cadáver porque se muere, o alguien llega a ser cadáver porque lo mato o se mata. Pero hay una gran diferencia entre los dos. Y es muy importante hablar claramente cuando hay una disertación ética, un dilema ético y queremos resolver. Y lo van a ver por qué. Porque una de las maneras de llegar a ser cadáver no es enjuiciable por la ética. No es motivo de estudio de la ética por definición de la ética. ¿Cuál es esta? ¿Morirse es un acto humano o es un acto del hombre? Es un acto del hombre, claro. ¿Dónde está el actuar del médico? El médico actúa para evitar que se muera. Ahí está el acto humano. Y ustedes están aquí, se han quemado 4 años pestañas, y les quiero decir que cuando menos les resta otro tanto más de tiempo, si no es que 2 tantos más de tiempo, ánimo. Y muchos exámenes y muchas cosas complicadas, ¿verdad? Pero ustedes se queman la pestaña como se la queman, porque quieren tener todos los elementos objetivos para que ayudar a sus pacientes a que no se mueran. Entonces, la actividad médica para ayudar a que alguien no se muera o mejorarle su salud, ese sí es un acto humano. Pero el morirse es un acto de muerte. Sé que cuando están por estos niveles, uno casi se siente Dr. House, ¿verdad? Si no es que más superior Dios, ¿verdad? Y dice, a mí los pacientes no se me van a morir. Pues eso no es cierto. Son seres limitados, ya lo vamos a ver más en el tema del final de la vida. Tarde o temprano, a algún paciente se les va a morir y es bien duro. Yo me acuerdo perfecto, el cuarto del Hospital Español se llamaba Pilar, tenía un lupus, ¿no? La primera, y un cáncer de páncreas, la primera paciente que se me murió en el internado. Y mira que yo era la chichinta de la chichinta de la chichinta, pero aún así, era de mis pacientes, estaba bajo mi cargo, y me acuerdo perfectamente. Entonces, sepan ustedes como médicos que sí va a haber algunos pacientes que por más que ustedes hagan, se les van a morir. ¿Es enjuiciable esto por la ética? No, es un acto del hombre. Se les murieron. Si hubo una negligencia en su actuar, se enjuicia acá arriba. Pero el morirse es un acto del hombre no enjuiciable por la ética. Triste sentimentalmente, pero no enjuiciable por la ética. No hay problema ético. Entonces, ustedes hacen todo lo posible para salvar a un paciente y finalmente se muere de la enfermedad que tiene, de la inmadurez que tiene el fetito, etc., pues se siente espantoso, pero no hay problema ético. ¿Sí? ¿Matar es un acto humano o es un acto del hombre? Humano. ¿Es enjuiciable por la ética o no? Sí. ¿Es tan enjuiciable por la ética quien mata con una pistola a otro? ¿A quien se equivoca de la cirugía que hace, de lo que hace? Y el paciente es cadáver no por la enfermedad que tenía, sino porque lo maté, porque le inyecté no sé qué, o porque le hizo no sé cuánto. Eso sí es enjuiciable por la ética. Entonces, todo lo que sea matar, incluso dentro del área de la medicina, es enjuiciable por la ética, por definición de la ciencia de la ética. Entonces, es muy importante hablar claramente. Cuando hablamos del tema de las células madre, casi siempre se habla de es cadáver, está muerto. Pero nadie le quiere entrar a decir se murió o lo matamos. Si
se murió, no hay bronca ética. Si lo matamos, aunque el fin haya sido muy bueno, porque con eso vamos a curar a la abuelita de Alzheimer, pues hay un foco rojo ético que se puede enjuiciar el acto. ¿Sí? Y se puede enjuiciar el acto, jamás a la persona. ¿Vamos bien? Bien. Entonces esto es muy importante que ustedes se lo queden. Y cuando hablemos. Aquí solamente quiero anotar dos cosas. Fíjense la diferencia ante la ignorancia en la ética y en el relativismo ético. En el relativismo ético, entonces, la inteligencia me permite conocer. Lo contrario de conocer es ignorar. Cuando ignoro algo, en la ética, ¿qué debes de hacer? ¿Actuar o averiguar primero, como dicen en mi rancho? Averiguar primero, conocer, primero investigar. Entonces, si yo no sé algo, debo investigarlo primero y después actuar. Eso se llama en ética universal lo que se llama el principio de la duda. Por ejemplo, si hoy un médico, después de haber estudiado embriología, el tratado que quieran, genética, el tratado que quieran, porque la ciencia es universal, ginecología, el tratado que quieran, ¿va? Duda de cuándo inicia la vida, ¿qué tiene que hacer? ¿Actuar o ponerse a estudiar? Ponerse a estudiar. Y ante la duda no debe de actuar. Eso dice la ética. Pero qué a gusto es acomodarnos en el relativismo ético. Entonces, cuando alguien se acomoda en el relativismo ético, ¿qué dice? Más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Entonces, es muy a gusto con estos papás que no me dejan ir a ningún lugar, ¿no? Entonces, pues yo me voy, hago como que les pregunto, pero no sé. Y pues yo ya me voy y de regreso les digo, qué pena, pues me tuve que ir, ¿no? Pero hacemos eso en la vida profesional también. Y entonces, hoy, ante quienes no saben cuándo inicia la vida, pues se permiten actuar teniendo la duda antes de resolver la duda. Ese es el relativismo ético. Si realmente hubiera una duda de cuándo inicia la vida, o en un tema que vamos a ver al final, cuándo termina la vida de alguien, y dudo si es o no ser humano, si está vivo o no está vivo, ¿qué debo de hacer ante la ética? Ponerme a estudiar. Ante una ignorancia vencible, debo de hacer todo por vencer esa ignorancia antes de morir. Dicho en cortito, si no sé si un cigoto o si un embrión preimplantatorio en el día que quiera es o no un ser humano, pero tampoco tengo, porque no las hay, pero si no, pues me las sueltan. No he encontrado ninguna evidencia de que no lo sea. Evidencia. No pensamiento a decir, es que no se sabe, es que es muy contradictorio, pues eso no es una evidencia. ¿No? La evidencia sería, no es por A, B, C, D, E, y vamos hasta la Z. ¿Sí? Y entonces me encuentro entre la duda si el embrión preimplantatorio, ¿es correcto llamarlo embrión preimplantatorio o no? ¿No? La etapa embrionaria, ¿cuándo empiezan los doctores? ¿Cuándo empieza la etapa embrionaria? ¿Valientes? ¿Cuándo empieza? ¿La etapa embrionaria empieza en la morla? No. ¿Cuándo empieza la etapa embrionaria? Por tratado de embriología. Porque en mi opinión no vale nada. Soy ciencia. En la unión de los gametos, ¿no? En la unión de los gametos empieza la etapa embrionaria. No, es que para mí no es cierto, para los 60 ginecólogos que firmaron tampoco. Están votando ahí una cosa que está contraria a todos los sexos. Esos 60 ginecólogos tendrían que estar trabajando durísimo en eso. Para la ginecología, ¿cuándo empieza la etapa embrionaria? En la concepción, cuando dicen, señora, tiene 30 semanas de embarazo. ¿Cuándo pusieron el cronómetro en cero? En la implantación, en la primer onda cerebral. ¿Cuándo lo pusieron el cronómetro en cero?
Entonces, fíjense, todos los libros de Embre, todos los libros de Gine, pues están equivocados por unos ligeros. Y acostumbran decir, no, pues yo mejor prefiero irme por la ciencia. No es mi opinión, es lo que dicen los libros. Pero vamos a suponer que a pesar de todo alguien está muy rejego y dice, no, pues yo no sé, no sé si el embrión en su etapa preimplantatorio fuera un ser humano o fuera un montón de células. No sé. ¿Qué vale? ¿Qué hay que hacer? Tratar a un montón de células como ser humano, porque no sabemos bien si es o no, y decir dentro de 20 años, qué pena, pues estuve tratando como un montón de células, como un ser humano a un montón de células. O al revés, ante la duda si es un montón de células o un ser humano, lo trate como un montón de células, y el dentro de 20 años diga, sí, ante la duda de que fuera o no, me la pasé tratándolo como un montón de células. Ese es lo que hay que hacer ante la ignorancia. Pues ante la ignorancia, número 1, hay que estudiarle más. Hay que estudiar muchísimo más ante una ignorancia. ¿Sí? Y mientras no sepa, no debo de actuar. Porque ante una ignorancia vencible, si yo actúo, se agrava la responsabilidad. No se disminuye. Esto es el relativismo. ¿Y quién debe saber más sobre el inicio de la vida? ¿Los ministros, los diputados o los científicos en la medicina? Los científicos en la medicina es un tema de ustedes. Ustedes tienen una responsabilidad enorme. Ustedes crean opinión pública. Es muy distinto que se pare alguien de Oberón a decir cuándo inicia la vida a que se pare alguien de Bata Blanca. E independientemente que el día de mañana ustedes se dediquen a los cafetales en Jalapa, no, nadie les va a quitar que son el doctor. Y lo que diga el doctor es muy importante. Y algo muy importante. Alguien puede tomar una decisión éticamente equivocada por lo que ustedes les digan. Es que el doctor me dijo y me aseguró. Tienen una responsabilidad enorme. Si alguien toma una decisión equivocada, después de que ustedes plantean objetivamente la verdad contenida en sus textos de medicina, no la opinión ni mía ni la de nadie más, lo que dicen sus libros de medicina, y comete un error, tranquilos, ustedes no tienen por qué cargar con ese error. Ustedes plantearon objetivamente y de manera sencilla la verdad para esa persona, pero finalmente cada quien toma sus decisiones. Aquí sus profesores pueden haberse pasado 4 años preparándolos en muchos temas, pero finalmente ustedes son libres de actuar. La responsabilidad recae en ustedes. Pero si alguien toma una decisión equivocada por algo que yo le inventé, siendo una autoridad en el tema, ¿verdad?, esa falta ética te la cargas en toda la vida. Es importantísimo que ustedes estudien, analicen, sean críticos y tomen postura. Y no te vayas por el tema del relativismo ético, de la cobardía ética. Así me dijeron, así es. Que otros juzguen. Yo solamente hago lo que me dicen que haga. Es una cobardía ética. Y no estás cumpliendo con tu papel. Entonces, la negligencia es cuando alguien no solamente ignora un tema, sino es alguien que debe sobre todo saber de ese tema. La negligencia es una falta muy grave a la inteligencia. Si hubiera una ignorancia invencible y hago todo por vencerla y no la logro vencer, bueno, es otra cosa. Pero hoy, en muchos temas, y en la mayoría de los temas, ya no hay ignorancias invencibles. En mi época todavía tenías que ir a nutrición, a sacar la publicación, fotocopiarla, ver que estuviera ese. Hoy, desde la comodidad de tu computadora, te metes a la biblioteca no sé dónde, a veces pagas algo, a veces en las bibliotecas de las universidades ni eso. Download y te viene el artículo de lo que necesitas. Entonces, hoy ya no hay casi ignorancias invencibles. Entonces, ante una ignorancia invencible, si toman el papel del relativismo ético, van a actuar sin saber. Es más,
en cierta manera me conviene no saber, porque siento que eso me exime de responsabilidad. Eso es relativismo. Pues no sé si el paciente todavía está vivo o no, pero pues, tú quítale el corazón, pues, de todas maneras, si no, ya se va a morir un poquito. En la ética universal que te dice, si tienes ignorancia, quema pestaña antes de que estudia mucho más. Fíjense que en temas muy actuales, la gente, y muy grave que sea un médico, opina la bondad o la maldad ética de algo que no sabe ni cómo se hace. Es que yo sí estoy de acuerdo con una formación terapéutica, con las células madre embrionarias. Si le preguntas a otra persona y sabes qué hacen para obtenerlas, no, pero pues hacen mucho bien, curan a muchos de Alzheimer. Bueno, pues entonces te falta conocer mucho más el tema porque estás dando una opinión al vacío, en ignorancia. ¿Tienes alguien que hace ética fundamentada o bioética? Es alguien que tiene que estudiar una barbaridad. Una barbaridad. Usar mucho más acá arriba, usar menos el sentimiento del corazón. Pues necesitas de las ciencias médico-biológicas, necesitas de la ética. Y la voluntad también es importante. Hoy yo sé que se trabaja mucho más la inteligencia que la voluntad. Yo tengo una campaña de ayuda virtual para chicas embarazadas, se llama Baby Match, y las coloco en centros de adopción, y tengo por otro lado papás, porque pues vi la paradoja de que te bajas del elevador y de este lado tiran a los niños a la basura y de este lado los fabrican, ¿no? Entonces, si en algún momento pudiera poner en contacto, me ahorro el problema ético, es decir, la adopción es una alternativa no solo para el aborto, sino para las técnicas de reproducción artificial. Entonces ahí salió mi campo. Hoy yo sé que la mayoría de las chicas embarazadas que atiendo era un problema de inteligencia por el cual llegaron al embarazo, de conocimiento. No, ya la sexualidad no es un tema tabú. Si hoy alguien que no sepa que de acostarse con alguien del otro sexo puede haber un tumor chillón, pues es un ignorante en biología básica. Pues me llegan las parejitas de novios de díganos, doctora, que no estamos embarazados. Si han estudiado juntos, si van al cine, ¿no? ¿Cómo, doctora? Pues si ya hemos pasado la prueba de... bueno, pues si han entregado sexualmente, pues es que es obvio que, a menos, ya tienes histerectomía, ¿no? Úsenlo, puede haber posibilidad. Unos métodos más y otros métodos menos, pero, o sea, sí puede haber posibilidad. O sea, me sorprende que un médico me diga, que les diga que no están embarazados. Pues si han tenido las relaciones sexuales, pues han hecho todo para que se pueda encontrar el óvulo y el espermatozoide. Hoy no es un tema de ignorancia. Hoy, cada vez edades más chiquitos saben todo sobre métodos anticonceptivos. Cuando menos todo lo práctico. Probablemente nada ético ni nada formativo, pero lo práctico sí. Saben a qué centros de salud van, dónde se los dan, en qué concierto los regalan, en qué sexualidad te dotan. Se sabe. Y sin embargo, sigue habiendo chicas embarazadas. ¿Por qué? Porque hay un problema de la voluntad. No pensé que iba a tener relaciones. Íbamos a tener, pero la mochila se quedó en el coche y ahí estaba el coche. Es un problema de la voluntad, no es un problema de la inteligencia. Hoy tenemos que forjar tanto la inteligencia como la voluntad. A veces sé, y ustedes saben perfectamente qué es lo que deben de hacer. Pero tambalea mi voluntad. Drogas. Hoy, ¿ustedes creen que hay un joven que no tenga conocimiento sobre las drogas? Tema que se ve todo secundaria cuando menos, y los libros te dicen ahí cuál es el nombre de la droga, de la dependencia, el secreto, y sin embargo sigue viendo cada vez más drogadictos. Por lo que dicen las bandas, di no a las drogas, lo saben pero no pueden decir que no a las drogas. Entonces hay que volar para hacer decisiones éticas con dos alas, el ala de la inteligencia y el ala de la voluntad. Hay que conocer mucho y hay que forjar mucho la voluntad, si no es bien complicado, va. Entonces ustedes tienen que forjar. Yo a veces se los digo a los pacientes, o sea, tú quieres que tu médico sea muy ético, pero tú le pediste a tu doctor que no fuera ético, le pediste un falsificante médico. Pues le pides el falsificante médico, te dice sí, pero lo viene a recoger aquí y antes de dártelo te cobra un dineral por él. Oye, es que el médico tampoco con esto, si nada más con un papelito me cobró tanto. Primero le pediste que fuera no ético. Entonces ustedes tienen que ser como médicos, ¿sí?, muy éticos en los pequeñitos detalles, para que cuando te llegues a los grandes detalles
como es quito no este tubo, cuál tubo, ya veremos en las dos del final de la vida. Tomes decisiones bien pensadas, bien razonadas y bien tomadas. Ahora, ¿qué pasa? Así como el contrario de la inteligencia es el desconocimiento, la ignorancia, el de la voluntad es la pasión. Yo sé que robar está mal, pero engañonan a mi hijo y me dicen, doctora, si usted no roba, lo matamos. Entonces, intelectualmente yo no sé, pero tengo poca libertad en el área de la voluntad. Tienen encañonado a mi hijo. Hay mucha pasión. Eso probablemente disminuya una decisión que sigue siendo incorrecta. Anuncio, ¿ustedes los doctores actúan bajo poca presión o mucha presión? Mucha presión. Es decir, es muy fácil, lo que vamos a hacer en las dos últimas partes, pues resolver casos del final de la vida en el pizarrón y tener tiempo de pensarlos y que cuál es el medio y que no. Pero a la hora que tienes en el servicio de urgencias y es reanima o no reanima, intuba o no intuba y decisión de a rapidito porque no te puedes poner en el pizarrón, pues ya para que intubas y ya. No. Ustedes actúan bajo mucha presión. Entonces yo les digo, ustedes tienen que estar especialmente entrenados a hacer saltos mortales con su Pepe Grillo. Su Pepe Grillo es su inteligencia y su voluntad. Su conciencia la tienen que tener entrenada a hacer decisiones muy ágiles y rápidas, porque efectivamente van a actuar bajo mucha presión. Y ya lo saben.